Hola hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de un tema del cual hay pocos videos, hay pocos libros, hay menos sermones todavía, y es profundamente bíblico y sumamente importante para que realmente podamos tener una relación con Jesús, que es la meditación bíblica. Como texto disparador, vamos a leer del Deseo de todas las gentes, página 329, lo siguiente. Dice que en la estima de los rabinos era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así, separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Existen hoy todavía los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los puntos que podemos ver que resaltan del texto? En particular dos. Primero, el peligro de hacer de la actividad un salvador. Porque básicamente podemos pensar que la salvación no es por obras, podemos estar de acuerdo de eso, pero si nosotros nos sentimos seguros de que si hacemos muchas actividades para la iglesia, entonces estamos salvos, pero nos sentimos inseguros cuando no lo hacemos, entonces estamos siendo legalistas, porque al fin y al cabo estamos creyendo que por lo que hacemos o, no o dejamos de hacer, estamos siendo salvos o no siéndolo. Entonces este es el primer punto que resalta en el texto. Y si bien tenemos que trabajar para Jesús buscando amigos, tenemos que trabajar para Jesús haciendo discípulos, acá hay algo clave, una tríada súper importante. Dice que también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. En este caso, no vamos a hablar de la oración. La oración incluso se podrían hacer seminarios y múltiples predicaciones y estudios. Tampoco vamos a hablar del estudio. La iglesia del séptimo, adventista del séptimo día, de hecho, es profesional en el estudio. Tiene la escuela sabática, que es maravillosa, que se estudia todos los días. A nivel mundial tiene la misma escuela sabática para todos. Y tiene una cantidad de publicaciones impresionante. No solamente del espíritu de profecía, sino también de diversos temas y tópicos cristianos. Pero el estudio de la palabra de Dios me ayuda a conocer la doctrina correcta. Y la doctrina correcta me sirve para múltiples cosas. El que me diga que no hay que estudiar la Biblia está mintiendo. El que diga que no es vital ni importante estudiar la Biblia está mintiendo dos veces. Pero tenemos que entender que el estudio de la Biblia y el conocimiento de la doctrina me ayudan a conocer más acerca del Dios con el que yo me tengo que relacionar. Pero el estudio de la palabra de Dios de ninguna manera me relaciona con ese Dios. Hay una predicación del pastor Bosquet donde él usa una analogía que es maravillosa. Bosquet explica que el conocimiento de la doctrina es como tener un vidrio que está empañado y del otro lado hay algo que yo no sé qué es, porque claramente está el vidrio empañado y no lo veo. A medida que estudio la palabra y voy conociendo la doctrina correcta acerca del sábado, del estado de los muertos y de todos los demás temas, eso va desempañando de a poco ese vidrio. Entonces yo empiezo a vislumbrar y veo que, del otro lado hay una persona. Es alta o es baja, es gorda o es flaca, tiene determinada color de piel,
está vestido de determinada manera, parece triste, parece feliz, parece iracundo, parece angustiado. Me ayuda el conocimiento de la doctrina a través del estudio de la palabra de Dios a conocer acerca de Dios, a vislumbrar cómo es su carácter, cómo Él es, pero no me relaciona de ninguna manera con el Dios de las Escrituras. ¿Cómo me relaciono con Él? A través de la meditación bíblica y a través de la oración. Yo me comunico a través de la oración y Él se comunica conmigo a través de la meditación bíblica que permite el discernimiento espiritual necesario para darme cuenta cuando Dios se comunica conmigo. Vamos a verlo a esto más adelante. Fijémonos con respecto al estudio. El estudio de la Biblia es súper importante, es vital, pero hay que llegar a un equilibrio. El Ministerio Pastoral, página 27, nos dice, una gran parte del tiempo que está siendo usada en el estudio debería ser usada en la oración y la meditación. Se me mostró que el tiempo que se dedica a tanta lectura y estudio es a veces peor que desperdiciado. Una gran parte del tiempo empleado en los libros y el estudio debiera emplearse en la oración. Se dedica muy poco tiempo a la oración secreta y a la meditación en las cosas sagradas. Fijémonos qué categórico es este texto. Hay que llegar a un equilibrio. Somos mayordomos del tiempo, vamos a tener que dar cuentas de cómo usamos nuestro tiempo, y aquí está hablando de un exceso de estudio en detrimento de la oración y la meditación bíblica. Antes de comenzar a hablar de qué es la meditación bíblica, vamos a hablar de qué no es. Y cuando vamos a hablar de algo que no es de Dios, claramente es del enemigo. Vamos a hablar primero de la meditación satánica. El enemigo, todo lo que está en la Biblia, introduce algo sutilmente, introduce una levadura para que contamine toda la masa. Entonces, sabiendo que la meditación bíblica es algo importante, el enemigo distorsionó su definición, su práctica. La distorsionó con la meditación oriental. Concentrarse en la respiración no es meditación bíblica, tampoco en la llama de una vela, tampoco en la meditación japonesa, la meditación zen, el hatha yoga y las diversas variedades, los mantras, ni el panteísmo y panenteísmo. Como no vamos a explicar en detalle estos temas acá, les sugiero ver unos videos, una serie de videos de Cocteau, que es un ex meditador zen por más de 20 años, que se convirtió al cristianismo y descubrió el gran problema, engaño y consecuencias negativas de ese tipo de meditación. En la descripción de este video voy a dejar el link a su canal para que puedan ver los videos y tanto la explicación de por qué esas prácticas son incorrectas y dañinas, sino también la explicación científica de qué es lo que produce en las diversas partes del cerebro esta clase de prácticas. Recordemos que la meditación satánica quiere vaciar la mente para poder sugestionarla como él quiera. La meditación bíblica quiere llenar la mente de Jesús y de las cosas relacionadas a Dios. Primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué Satanás pervierte la meditación bíblica y trata de engañar? ¿Le importa a Satanás que meditemos? Vamos a ver unos textos sobre esto. Primer texto, y hay múltiples, pero por razones de tiempo elegí dos. El primero está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 266. Satanás sabe muy bien cuán útiles son la meditación y la oración para mantener a los seguidores de Cristo despiertos para resistir su astucia y engaño. Mediante sus artimañas, desea apartar la mente de este importante ejercicio espiritual, para que el alma no busque ayuda apoyándose en el Dios poderoso, ni obtenga fortaleza de Él para resistir los ataques del enemigo. Otro texto que está en el libro del Evangelismo, página 23, nos dice, también hablando de Satanás, con el fin de lograr su propósito
de que los hombres no tengan tiempo para meditar, Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y el placer, y dedicados a beber y comer. Entonces podemos ver que claramente el enemigo no quiere que hagamos este importante ejercicio espiritual de la meditación bíblica. Ahora, está bueno ver ejemplos de quienes meditaron para saber realmente si los personajes de la Biblia han meditado. Spiritual gifts, del espíritu de profecía. Enoch elegía ciertos periodos para apartarse y no deseaba que la gente lo encontrase, pues interrumpía su santa meditación y comunión con Dios. Isaac también meditaba, Génesis 24:63, y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, que era cuando estaban trayéndole a Rebeca. Era un hábito de Isaac meditar. Hablando aquí de David, Salmos 1, versículos 1 y 2, muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De hecho, el libro de los Salmos es un ejemplo hermoso de que no solamente David meditaba, sino cómo lo hacía. Juan el Bautista, en Obreros Evangélicos, página 55. De día y de noche, Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. Otro ejemplo, Natanael, deseado de todas las gentes, página 113. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Nuestro mismísimo amigo y Salvador y Redentor Jesús. Consejo sobre Salud 159. El alba le encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las Escrituras o en oración. Pedro, Hechos 10:19. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, mira, te buscan 3 hombres. Carta 40 de 1876, Elena de White también meditaba. Necesito tiempo para tener mi mente tranquila y compuesta. Ella aquí le estaba escribiendo a otra hermana de la iglesia. Necesito tener tiempo para meditar y orar mientras estoy ocupada en escribir. Entonces podemos ver que claramente la meditación fue practicada, la versión bíblica, no la satánica, por muchísimos personajes bíblicos e incluso por Elena de White, el espíritu que tenía el espíritu de profecía. Ahora, también tenemos muchos ejemplos de grandes referentes en cuanto a la oración, como Morris Benden, como George Mueller y también Martín Lutero, donde en sus textos ellos explican que su gran secreto estaba en el tiempo que pasaban a solas escudriñando, meditando y orando. Ahora, uno sabe que el Espíritu Santo, por ejemplo, es quien reparte los dones y le da cuánto quiere y a quién quiere y como Él quiere. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo, Jesús es la cabeza, y no todos somos mano izquierda, no todos somos ojo derecho. Entonces uno podría pensar, bueno, quizás la meditación es para ciertas personas y otras no. No todos necesariamente tendrían que meditar. Vamos a ver eso. Primero que todo, en los textos del espíritu de profecía, en español, la palabra meditación aparece 1506 veces y la palabra meditar aparece 1413 veces. Vaya que realmente es relevante para el espíritu de profecía la meditación bíblica. Primer ejemplo de que no es opcional, Josué 1:8. Demos un poco el contexto de Josué.
Josué estaba siendo el sucesor nada más y nada menos de quien miró cara a cara a Dios, de su amigo íntimo, de Moisés. Y podemos hacer una analogía cuando un presidente nuevo asciende al cargo. El presidente tiene que elegir su gabinete, nos imaginamos. Tiene que poner los ministros. Tiene que conocer a los gobernadores de las distintas provincias, hablar con ellos y quizás de los municipios. Entonces nos imaginamos que quizás Dios iba a mandarle algo análogo a Josué como lo más importante. Absolutamente nada que ver. Fijémonos qué es lo que le pareció a Dios vital y más importante para decirle a Josué que iba a ser nada más y nada menos el sucesor de Moisés. Le dijo que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijémonos qué relevante era para Dios que Josué, que ya era un hombre de oración, meditara. Ageo 1:7. Manda Dios un mensaje para su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. La Biblia, Nueva Biblia de las Américas, en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y por último, notas biográficas, página 474 del Espíritu de Profecía, dice que durante la noche están pasando muchas cosas delante de mí. Está hablando de Elena. Me son presentadas las escrituras llenas de gracia y de riqueza. La palabra del Señor a mí es: mira estas cosas y medita en ellas. Dios mismo le estaba recomendando meditar a la hermana White. Bien, veamos primero cuáles son las consecuencias de no practicar la meditación bíblica, tanto si soy negligente como si ni siquiera la practico. ¿Cuáles son esas consecuencias que podríamos etiquetar como negativas? Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 425. Profesan ser seguidores de Cristo, pero ¿dónde está el tiempo que necesitan para meditar y orar y obtener alimento para el intelecto, a fin de que la mente con la que servimos a Dios no quede enana en su desarrollo? Mente enana. Otro problema que vamos a ver aquí es que vamos a tener mayor propensión a caer en tentaciones y pecar. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 413, nos dice: la presunción es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los hombres con ella, obtiene la victoria 9 veces de cada 10. La meditación y la oración los habría preservado e inducido a rehuir la posición crítica y peligrosa en la cual se colocaron cuando dieron a Satanás ventaja sobre ellos. Y Mensajes para los Jóvenes, página 301, nos dice: ¿por qué nuestros jóvenes y aún las personas de mayor edad caen tan pronto en la tentación y el pecado? Porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. Otra consecuencia más. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 288. El descuido de la meditación y la oración dará como resultado la declinación de los intereses religiosos. Deseado de toda la gente, página 63. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Esto implica que dejo de permanecer, me separo de Jesús, tengo propensión a eso si no medito. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 107. Ninguno de ustedes dedica tiempo suficiente a la meditación y a la oración. Le roban su servicio diario a Dios y ustedes mismos
se enfrenta a una pérdida aún mayor que un tesoro terrenal. ¿Le estamos robando tiempo a Dios si no lo utilizamos también para meditar la meditación de forma bíblica, como la vamos a ver más adelante? Ahora, ya de por sí, con evitar todas esas consecuencias negativas de no practicar la meditación bíblica, ya tenemos suficiente, pero también tenemos beneficios por practicar la meditación bíblica. Vamos a ver cuáles son. El primero, consejo para los maestros, página 51. En la palabra de Dios, halla en la mente temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón, y al mismo tiempo inspirar a la mente nueva fortaleza y vigor. Fíjense los beneficios para el corazón y la mente. Deseo de toda la gente, página 67. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Esto está hablando de Jesús. Fortaleza para el alma si yo medito la Biblia. Hijas de Dios, página 76. La meditación y la oración son necesarias para crecer en la gracia. Mensajes selectos, tomo 3, página 410. La única seguridad para cualquiera de nosotros es afirmar nuestros pies en la palabra de Dios y estudiar las escrituras haciendo de la palabra de Dios nuestra constante meditación. Nos brinda justamente seguridad. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 245. La humanidad había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. Me da felicidad. Y aquí el tema más lindo a mi criterio y uno de los más provechosos. Consejos sobre la salud, página 160. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios. Patriarcas y Profetas, página 64. Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos, hablando de los impíos, y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Y así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Fijémonos lo importantísimo de esto. Hay mucha gente que dice, pero a mí Dios no me habla, no se comunica conmigo, no me muestra su voluntad para tal cosa, para tal otra, no tengo una relación. Siento que hablo y es un monólogo y Dios no se comunica conmigo. El problema no es que Dios no se comunica con usted. El problema es que usted no se da cuenta cuando Dios está hablándole mediante las múltiples formas que Él tiene de comunicarse con nosotros. El Camino a Cristo, página 11, habla que Dios se comunica a través de la revelación, de la Biblia, de la naturaleza, de la providencia, de las impresiones del Espíritu Santo en el corazón. La meditación bíblica viene a ayudar para obtener un mayor discernimiento espiritual. Es como limpiar el canal de comunicación entre Dios y yo. Y de esa manera yo empiezo a percibir y a discernir mejor cuando Él se comunica conmigo, que lo hace por supuesto cuando quiere y de la forma en que Él quiere. Fijémonos que acá es clarísimo. Enoc pasaba tiempo a solas, meditaba y oraba, y de esa manera esperaba a saber qué es lo que Dios quería que él haga ese día. Enoc caminó 300 años con Dios. Ahora viene la parte más importante. Si nosotros
cortamos acá el video y no lo vemos más y atesoramos en nuestra mente qué no es la meditación bíblica, por qué le importa a Satanás pervertirla, cómo la pervirtió, quiénes meditaron, si Dios manda o es opcional, cuáles son las consecuencias negativas de no meditar, cuáles son los beneficios de meditar. Si paramos el video acá y no vemos lo siguiente, pero por sobre todas las cosas no lo practicamos, simplemente vamos a haber hecho o vamos a haber visto un mini estudio de lo que es la meditación bíblica. Lo importante acá es la práctica. Si me quedo simplemente en lo de antes, fue simplemente un estudio rápido y no vale de absolutamente nada. Primera pregunta, ¿qué voy a usar para meditar? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 189. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación y meditación. Testimonios Selectos, tomo 5, página 124. Tomen la Biblia como libro de meditación. Cada cual puede entender las instrucciones que contiene. Entonces, para meditar voy a utilizar la Biblia. La versión que quiera, la versión que disfrute. Eso es personal. Pero tomo la Biblia. Puedo leer comentarios bíblicos u otros libros para meditar. Tengo la Concordancia Strong, tengo un comentario exegético, otro de homilética, otro de hermenéutica y otro de cualquier éutica nueva. Esos no los voy a usar para meditar. ¿Puedo leer esos libros? Sí, pero en su justa medida. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 189, es categórico en esto. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. La mente se torna dispéptica y llega a desecharlo todo. Es preferible usar la Biblia y si al final quiero redondear o complementar lo que medité con algún comentario, lo puedo hacer, pero jamás debe ser un suplemento de la Biblia, sino un complemento y en su justa medida. Es importante explicar que meditar no es leer. Palabra de vida de Gran Maestro, página 39. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. ¿Voy a leer al meditar? Sí, pero meditar no es leer. La lectura va a ser un instrumento, va a ser una pequeña herramienta. ¿Cómo me preparo? Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 245, dice que Dios le dio manos para trabajar, así como mente y corazón para meditar. La humanidad había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. El libro La Temperancia, página 204, nos dice, a fin de que los hombres no se den tiempo para meditar, Satanás los conduce al torbellino de la búsqueda de placeres y algaraza, de comer y beber. Vamos a usar la mente para meditar. Vamos a usar el corazón. Por lo tanto, los 8 remedios naturales deben ser guardados. Siempre va a ser mejor. Si yo tengo el estómago no cargado, voy a tener una mucha mejor meditación que si la hago después de comer. De hecho, la hermana White aconseja ni siquiera ponerme a estudiar después de comer. Irme a dar un paseo, una caminata, ir a orar, ir a la naturaleza, pero no estudiar, porque es tiempo perdido. Entonces, tener esto en cuenta. Todo lo que cuide la mente, todo lo que no le, incluso todo lo que pueda hacer para que no se le robe energía al cerebro, como la digestión, siempre va a ser de provecho. Entonces, no lo hago después de comer. Siempre es mejor o en ayunas o cuando pasaron varias horas de la última comida. ¿Cuánto tiempo necesito para la meditación bíblica? Joya de los Testimonios, tomo 1, página 496, nos dice, se dedican a las cosas mundanales las horas que se debieran dedicar a la oración y a la meditación. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 139, nos dice, a algunos les resulta difícil dedicar tiempo a la meditación y a la oración, debido a las exigencias de su trabajo, pero nunca deben dejar de hacerlo.
Consejos sobre la salud, página 160, nos dice, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Primer principio, si yo digo que no tengo tiempo para Dios, significa que quiera reconocerlo o no, Dios no es una prioridad en mi vida. Todas las personas que tienen que salir de su casa para ir a trabajar jamás han salido en ropa interior, porque siempre les pareció más urgente cambiarse antes que salir a la calle y sentir vergüenza de que uno esté vestido de una manera inapropiada. Entonces, claramente ahí el tiempo que tomó cambiarse, el tiempo que tomó peinarse, el tiempo que tomó lavarse los dientes, fue hecho antes porque era una mayor prioridad que salir a trabajar. Entonces, si de la misma forma yo no paso un tiempo en oración, en meditación y en estudio de las escrituras antes de salir a la calle, es porque de alguna u otra forma creo que no es tan necesario hacerlo. Y Dios no es la prioridad. Esto es lo primero con lo que nos tenemos que sincerar todos. Número dos, ¿cuál es la cantidad de tiempo? El espíritu de profecía aconseja una hora, pero si yo quiero correr una hora y voy a empezar hoy, seguramente me frustre y quizás me lesione. Y por supuesto, me desanime. Entonces empiezo con menos tiempo. Empiezo con 20 minutos. Luego lo voy subiendo a media hora, a 40 y así hasta llegar a una hora. Si luego quiero meditar la Biblia más tiempo, gloria a Dios por eso. Pero necesito tiempo. Lo puedo cronometrar con un reloj, con el celular, con la computadora, con el dispositivo que tenga. Pongo el cronómetro, la alarma, para que suene a los 20, 30 minutos y no miro el teléfono, no estoy viendo cuánto falta. ¿Cuándo es el mejor momento del día? ¿Puedo meditar varias veces al día? Por supuesto. Pero vamos a ver dos textos que nos dan una vislumbre de cuál es el mejor momento. Mensajes selectos, tomo 2, página 274, dice, agradezco al Señor porque tuve un mejor descanso nocturno que de costumbre. Mis horas de vigilia las empleo en la oración y la meditación. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 107, nos dice, ninguno de ustedes dedica tiempo suficiente a la meditación y a la oración. Le roban su servicio diario a Dios. Y ustedes mismos se enfrentan a una pérdida aún mayor que un tesoro terrenal. Fijémonos que el mejor momento del día siempre va a ser cuando el día está comenzando, o antes que la familia se levantó, o antes que yo voy a empezar mis quehaceres domésticos, ya sean las compras, el orden de la casa, el tema con los niños, el trabajo, o lo que sea que fuese la ocupación que Dios quiso darme. Siempre el mejor momento es antes de comenzar el día. Estoy recién levantado, estoy fresco, estoy atento y todavía no tengo la mente llena de todos los problemas que usualmente tenemos durante el día. ¿Dónde es el mejor lugar para hacer la meditación bíblica? Conflicto y Valor, página 270, hablando de Juan el Bautista, nos dice, no había nada en el desierto que distrajese su mente de la meditación y la oración. Por supuesto no me voy a ir al desierto, pero tengo que ir a un lugar donde mi mente no se distraiga para poder orar y meditar. Entonces, no puedo estar en el living de casa con la familia meditando. No, no puedo estar meditando en el medio de un bullicio de gente. No, no es lo mejor. ¿Puedo meditar mientras voy caminando por la calle? Sí, lo puedo hacer, pero la mayor calidad se va a tener a solas. Si es en la pieza, en el dormitorio, en el dormitorio. Si me tengo que ir al baño, me voy al baño. Si puedo irme al patio o a algún otro lugar, me voy a ese lugar, pero tengo que estar solo y en un lugar donde no me distraigan. Por eso cuando medito, no me voy a poner a chequear el celular, el mail, a leer ninguna otra cosa, ni a hacer otra actividad mientras estoy meditando. Me dedico pura y exclusivamente a esto. ¿En qué vamos a meditar? Vamos a leer El Camino a Cristo, perdón, página 90, que nos dice, no se saca sino un beneficio muy pequeño
de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado no sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, leedla cuando tengáis oportunidad. Fijad los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle, podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. ¿Cuál es el foco principal? Un texto corto. Vamos a hacer una analogía. Si nosotros tenemos un gran campo con distintos tipos de árboles, jardines, una estancia, un lugar con caballos, etcétera, leer la Biblia sería caminar por cada uno de esos lugares. Voy conociendo la estancia, voy conociendo dónde están los caballos, las vacas, conozco los distintos árboles frutales, las distintas cosechas, pero yo camino en su amplitud de ese campo, tanto en lo ancho como en lo largo. Ahora, la meditación bíblica es focalizarme en una pequeña parcela, me focalizo únicamente en una pequeña plantación de lechuga y ese terreno lo cubro y me focalizo en el detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la Biblia? No vamos a leer toda la Biblia, vamos a escoger un texto corto. Nos podemos guiar por los subtítulos. Por ejemplo, el ciego Bartimeo, tomo esa historia. O por ejemplo, la resurrección de Lázaro, tomo esa historia. O por ejemplo, cuando vienen los sabios de Oriente a buscar al Mesías, tomo ese ejemplo. O cualquier otro texto o subtítulo que llame mi atención, eso tomo. Y no cambio el texto en todo el tiempo que medite, ya sea 20, 30 o una hora. No lo cambio, porque voy a focalizarme en esa parcelita de terreno bíblico, nada más. Una vez que elegí el texto, ¿cómo lo voy a meditar? El libro de la Educación, página 170, nos dice, con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Y Obreros Evangélicos, página 79, nos dice, la verdad de Dios, como el oro, no está siempre directamente en la superficie. Se la puede hallar únicamente por ferviente meditación y estudio. Entonces, vamos a buscar las pepitas de oro. Algunas veces están sobre la superficie y es más fácil verlas. Otras veces hay que escarbar, hay que insistir. Entonces no vamos a cambiar de texto, no vamos a cambiar de lugar en la mina donde vamos a excavar para encontrar las pepitas de oro. Vamos a ir versículo por versículo, despacio, nos vamos a fijar en los detalles. La imaginación es nuestra herramienta principal. Recordemos que Jesús nos dice, a menos que se conviertan y se vuelvan como niños, no verán el reino de los cielos. Los niños usan mucho su imaginación, crean, lo viven, hacen muchas preguntas los niños. De hecho, hay algunos estudios que muestran que a la edad más temprana, los niños hacen alrededor de entre 250 y 450 preguntas por día. Y en la tercera edad, cuando ya somos ancianos, el promedio son apenas 15. Entonces, seamos como niños, nos hacemos mil preguntas. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo estaba el clima? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué hacían? Me pongo en el lugar de Marta. ¿Cómo me sentiría yo si pasa eso? Me pongo en el lugar de Lázaro. ¿Cómo me sentiría yo? Me pongo en el lugar de Judas, en el lugar de Daniel, en el lugar de Nabucodonosor, en el lugar de cada personaje de la historia. Busco paralelismos con mi vida. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Hay una situación en mi vida similar? ¿Puedo buscar una aplicación? ¿Hay acá un mensaje de reprensión? ¿Hay un mensaje de apoyo? ¿Hay guía? ¿Hay dirección en lo que debo hacer? Hago preguntas como qué, cómo, dónde, cuándo, quién, para qué hizo esto, por qué hizo aquello. Escudriño las escrituras, las estrujo, las exprimo. Por eso no voy a cambiar de texto. Si terminé de escudriñar ese texto
y me queda tiempo, continúo de nuevo, empiezo desde el principio del texto. Siempre hay una gota nueva de miel para sacarle ese texto. Ahora una pregunta crucial que va a hacer la diferencia o no va a hacerla en nuestra meditación bíblica. ¿Cuántas veces por semana? ¿Los sábados? ¿Lunes, miércoles y viernes? ¿Martes, jueves y domingos? ¿Cuántas veces por semana? Vamos a leer un texto del Deseo de todas las gentes, página 62. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. El contexto era cuando José y María, a los 12 años de Jesús, lo llevan al templo. Fijémonos que lo pierden a Jesús y acá nos dice el espíritu de profecía que si no hubiesen descuidado la meditación y la oración, se podrían haber dado cuenta del cometido sagrado y así darle la importancia necesaria. Como no lo hicieron, la consecuencia fue que se introdujeron en conversaciones ociosas, en la maledicencia o el descuido de la oración. Entonces, nosotros de la misma manera debemos meditar a diario. Esto es diario. Y si queremos ver los cambios, si queremos ver los beneficios, tenemos que hacerlo todos los días. Vamos a recapitular ahora y vamos a dar paso por paso cómo hacer la meditación bíblica para que yo nos quede una lista hecha, con algunos consejos extras. Número 1. Uso la Biblia. ¿En qué versión? En la versión que me guste. ¿Me gusta la nueva traducción viviente? Uso la nueva traducción viviente. ¿Me siento cómodo con la Reina Valera de 1960, 1909, 1602? Reina Valera Gómez, la que quiera, la uso. ¿Me gusta la NBI? Uso la NBI. ¿Me gusta la de las Américas, la Biblia textual? Uso esas Biblias. Tiene que ser una Biblia que disfrute de leer y que entienda. Debo tener mi mente tranquila, no embotada. Tratar de tener una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, los 8 remedios naturales. Pero por sobre todas las cosas, mejor hacerlo en ayunas, es decir, cuando recién me levanto o cuando pasaron varias horas de la última comida. Al principio del día como mínimo, el mejor momento es a la mañana. A solas, en un lugar donde no solamente esté solo, sino que no haya distracciones de personas, de elementos tecnológicos, ni yo tampoco me pongo a hacer otra cosa en el mientras tanto. ¿Cuánto tiempo? Esto varía de persona a persona, mientras más mejor. Empecemos con 20 minutos, lo incrementemos a 30, vamos 1 hora y así. ¿Cuántas veces por semana? Todos los días. ¿Qué busco en la Biblia? Busco un subtítulo, hago una historia corta y no cambio la historia. Imagino la escena, me pregunto qué hacían, quiénes estaban, cómo hicieron esto, dónde estaban, cuándo era, por qué hicieron tal cosa, para qué hicieron tal otra. Acá un consejo muy útil en lo personal. Oro mientras medito. Yo charlo con Jesús mientras hago la meditación de la Biblia. Leo, por ejemplo, una oración, cierro la Biblia, converso con Él. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Por qué permitiste que pase esto? ¿Qué tendrá que ver esto conmigo? ¿Qué puedo sacar de lección de este versículo, Jesús? ¿Qué me podés enseñar? ¿Qué puedo aprender de nuevo? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? No me siento cómodo con esto. ¿Qué tengo de parecido a Judas? ¿Qué tengo de parecido a Ana? ¿Qué tengo de parecido a Simeón? Y voy buscando todas esas cosas. Busco paralelismos con mi vida. Pregunto a más no poder. Si quiero tener un diario de reflexiones bíblicas de la meditación, mejor. Porque muchas veces a través de la meditación bíblica el Espíritu Santo va a impresionar pensamientos para llevarnos el foco de nuestra atención allí. Anoto esas reflexiones. Si creo que Dios me está diciendo algo a través de esto, lo anoto. Luego voy buscando las confirmaciones, porque además empiezo a ver patrones de cómo Dios se comunica conmigo. Porque hay principios básicos para todo de acuerdo a cómo Dios nos habla. Providencia, revelaciones, impresiones del Espíritu Santo, la Biblia.
la naturaleza, pero no a todas las personas le habla de la misma forma. Yo tengo un querido amigo que le habla a través de la música, sobre todo, de himnos de la iglesia adventista. Conozco personas que le han hablado en sueños. Conozco personas que le hablan mucho, pero a través de la Biblia. Otros que le hablan mucho, pero a través de impresiones del Espíritu Santo. Hay principios, pero no con todos es igual. Entonces, mientras yo más anote y más vaya buscando estos patrones, me voy a dar más cuenta cuándo y cómo Jesús se comunica a través del Espíritu Santo con nosotros. Por eso, mucha atención a los pensamientos que la meditación va disparando. Por ejemplo, si estoy hablando de una parte donde habla de que hay que orar por los enemigos y de repente se me viene a la cabeza un amigo con el que me peleé y nunca más hablamos. Hablo con Jesús sobre esta persona, oro por ella, le cuento qué es lo que estoy sintiendo en mi corazón, le hablo de lo que pasó. La meditación bíblica va a disparar muchas situaciones para ponernos al día con Dios, para charlar con Dios sobre eso, para meditar, porque Él nos va a veces a reprender. A veces va a meter el dedo en la llaga en temas que no queremos hablar, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque nos da ira, porque nos da terror, lo que sea. Entonces, atento a los pensamientos que la meditación va disparando. Para cerrar, voy a contar tres pequeños testimonios acerca de la meditación bíblica. El primero tiene que ver con al principio del día. Un día cuando comencé a conocer a Jesús, que lo comencé a conocer hablando con él como un amigo, abriéndole el corazón, más a través de la meditación bíblica, el estudio y la ida a la iglesia vino después. Un día había terminado mis oraciones, mis charlas con mi mejor amigo, pero me tenía que ir al trabajo. Y le dije, Jesús, me tengo que ir al trabajo. Tengo que irme porque llego tarde. Te pido disculpas que no voy a poder meditar la Biblia, pero me tengo que ir. En todo caso lo hago cuando vuelva. Y yo me iba vistiendo e iba charlando con él. De repente me llama una persona con la que había tenido poco contacto. Y me llama y me dice, Nicolás, la verdad que sentí muchísimas ganas de llamarte porque quiero que meditemos la Biblia juntos. A través de esta manifestación, providencia, entendí que Jesús me estaba pidiendo, no obligando, porque Él no obliga jamás. El que obliga es el enemigo. Él es un caballero y como nos da la libertad, que es un principio del amor, nosotros elegimos según Él nos muestra. Entonces ahí entendí, bueno Jesús, vos querés que yo me quede a meditar la Biblia. Y me quedé a meditar la Biblia y fue una muy linda meditación. Pero así aprendí. Antes de salir quiero que medite las escrituras. ¿Qué demostraba también esa situación? Que realmente en ese momento quizás no me estaba importando tanto Jesús como debía importarme. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tuve tiempo para hacerlo, pero prioricé primero el no llegar tarde a la oficina antes que pasar tiempo con él. Ahora voy a contar otro testimonio que va a mostrar la importancia de hacerlo justamente al principio del día. En una de las meditaciones bíblicas, cuando recién comenzamos nuestros primeros pasos con Jesús en conocernos en nuestra relación, estuve meditando en la parte donde habla sobre amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecir al que nos maldice. Y esa parte donde si te pegan una mejilla, ponerle la otra, si te piden que lleves las cosas una milla, llevar las dos. Y si te piden determinada cosa, darle también la capa. Entonces, este punto en el cual me sacaban y yo encima tenía que darles más, era un punto donde yo no quería hacerlo y donde le decía a Jesús, qué difícil llegar a este punto, qué difícil llegar al punto en el cual, si vienen a robarme, no quiera yo naturalmente molerlo a golpes o querer quitarles lo mío a la fuerza. Y medité sobre todo en este asunto, ¿no? Lo difícil de orar por los que uno no quiere, por los enemigos, por los que le hacen mal, de forma directa o indirecta. La meditación se centró más que todo en eso, fue una linda charla con Jesús. Por eso recalco siempre que para mí la meditación y la oración no deben ir separadas, deben ir juntas. Lo involucro a Jesús en mi meditación para que Él como mi gran maestro me explique, expanda
y me ayuda a tener mayor discernimiento de lo que estoy leyendo, por qué lo estoy leyendo y para qué lo estoy leyendo. Cuando terminé de meditar esto, le escribí a mi madre. Y mi madre estaba desesperada. Ella es abogada, tenía su estudio jurídico en un lugar de 2 pisos donde había múltiples estudios jurídicos y estudios contables, múltiples oficinas. Y estaba desesperada porque esto era un día lunes, pero el fin de semana, se enteraron el lunes cuando fueron, habían hecho una entradera en todas las oficinas. Salió en los diarios de la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, que es donde yo vivo. Habían hecho un raid delictivo en todos los estudios contables y oficinas. Y claro, cuando mi madre llegó era todo dado vuelta. Pero el mayor problema no era ese. El mayor problema era que mi madre tenía guardada dinero en efectivo, y bastante, entre los expedientes. Mi primera reacción iba a ser decirle, mamá, ¿cómo no bancarizaste ese dinero? ¿Cómo lo vas a tener guardado entre carpetas? Pero bueno, eso claramente iba a echar nafta al fuego, no iba a ser de bendición, iba a ser incluso hacerla sentir peor, así que no era nada que vaya a ser edificante en la charla. Entonces, por supuesto, me puse muy desanimado, mi hermano, mi padre, mi madre también. Entonces, claro, todavía ni siquiera podían entrar a ordenar todo el desorden porque tenía que llegar la policía judicial para constatar el hecho, sacar fotos y demás procedimientos legales necesarios. Entonces fui a mi trabajo y camino al trabajo le decía, Jesús, ¿por qué no me haces encontrar con los ladrones? Les hablo de vos, se arrepienten, me devuelven toda la plata, le doy la plata a mi madre, nos abrazamos, ellos de repente se convierten y ya tenés amigos nuevos, ¿no? Pero bueno, los caminos de Dios no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no necesariamente son sus pensamientos. Entonces hablaba de esto con Dios y en el trabajo estaba preocupado. Y yo en la oficina, en la época que iba a la oficina, previo a la pandemia obviamente, me iba siempre al baño a orar. Porque a mí me gusta hablar en voz alta con Jesús, como hablo con un amigo normal, como hablo con mi esposa, como hablo con mi hijo. Entonces me iba al baño. Y ese día fue un ida y vuelta constante al baño, porque quise hablar mucho, estaba muy consternado. Entonces, cuando fui al baño, le pedí que haga recapacitar a estos ladrones que habían robado toda la plata, que era plata de la familia, que si me pasaba a mí, yo de repente podía entenderlo, eh, porque de repente podía haber una lección allí, y hablaba de la casualidad que justo a la mañana medité sobre orar por los enemigos, y en mi casa, cuando me enteré de esta noticia, me puse a orar de manera natural y sincera, no obligada, porque jamás me gustó ni haré nada obligado por Jesús, sino que oraré para que cambie mi corazón y yo tenga la disposición para hacerlo de forma natural, porque la obediencia no es forzada, sino no es obediencia, es moralismo. Entonces, cuando ocurrió esto de los ladrones, que yo me fui a bañar, me puse en la ducha, me arrodillé y me puse a orar por ellos, a pedir el Espíritu Santo, que recapaciten, que lo conozcan a Jesús, etcétera. Ya cuando Jesús nos venga a buscar, una de las 1.000 millones de preguntas que tendré será si esa oración intercesora hizo o no una diferencia en cuanto a la movilización de fuerzas celestiales para que impresionen a estas personas a que recapaciten sus caminos, se arrepientan, lo conozcan a nuestro querido amigo Jesús. Recapitulando, estaba en la oficina y de repente vino un pensamiento muy fuerte, estas impresiones del Espíritu Santo, una de las maneras que Él nos habla, impresiones en la mente. Y claro, la impresión fue, ¿y quién te dijo a vos que la plata no está? Y yo agarré y pensé, claro Jesús, ¿cómo saben mi madre y mi padre que el dinero no está? Si no pudieron entrar a verificar nada, porque la policía judicial todavía no había llegado. Entonces le escribo a mi hermano que también estaba orando por este asunto y estaba ya preparado ahí al lado de mi padre y mi madre para que cuando la policía judicial diera el visto bueno, entraran a buscar. Y mi hermano me dice, yo estaba pensando lo mismo, ¿y si la plata está? Entonces le digo, Jesús, claro, ¿por qué no va a estar el dinero? Parece un imposible. Si dieron vuelta a todo, ¿cómo no lo van a encontrar? Debería estar. Pero la verdad es que cuando la policía judicial dejó entrar,
No solamente estaba todo el dinero, sino que también había más dinero que mi madre ni se había acordado que había guardado. Así que gloria a Dios por ello. ¿Por qué cuento este testimonio? Porque fijémonos cómo la meditación bíblica me predispuso para que cuando esto ocurrió, yo no maldijese a los ladrones, sino que me acordase de lo que medité y naturalmente, como había tocado mi corazón esa meditación, yo quisiera orar por ellos. Y además, muchas veces a través de la meditación bíblica, Jesús nos muestra cosas que van a acontecer en el día, nos prepara para situaciones que van a acontecer. Entonces, por eso tiene tanto sentido pedir el Espíritu Santo cuando me levanto y no cuando me acuesto. De la misma forma, tiene mucho más sentido meditar la Biblia cuando me levanto que cuando ya terminó el día, a pesar que también lo puedo hacer. Otro testimonio, no lo hagas. Este fue un testimonio hace poco. Resulta que yo quería tomar una decisión que para mí era clarísimo que era la voluntad de Dios, era una obviedad. Por supuesto, ¿cómo no va a querer Dios si tiene toda la pinta que es de Él? Es para su gloria, va a ayudar a que otros lo conozcan. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Él? Y estaba meditando la Biblia ese día, estaba meditando en un texto de David con Natán. Lo voy a parafrasear. David quería construir el templo a Dios, no quería que habite en carpas, como él decía. Entonces David le cuenta esto a Natán. Tengo este deseo en mi corazón, quiero construirle un templo para que Dios esté en ese templo, porque no puede ser que yo habite en un palacio y él esté en carpas. ¿Y qué le dice Natán? Básicamente le dice, David, si vos sos amigo de Dios y sentís eso en tu corazón, entonces ya está, hacelo. Sos amigo y tenés esa impresión en tu corazón, ve y hazla. ¿Qué pasa luego? Dios luego habla con Natán y le dice, yo en ningún momento te dije que le dijeras a David que eso era lo correcto. Así que anda ahora y decirle que eso no lo haga él. Lo va a hacer su hijo Salomón, él no. Entonces, cuando yo leí esto, el paralelismo con mi vida, y nuevamente, fijémonos, qué importante que cuando meditamos sacamos paralelismos con mi vida, y Dios se comunicó a través de la Biblia, pero en la meditación bíblica, no en una lectura apresurada, conmigo. ¿Qué me estaba diciendo? Por más que vos, Nicolás, sientas que esto es para mi honra y para mi gloria, y tengas ese deseo en tu corazón, no te di permiso para que lo hagas. Entonces retráctate, no lo hagas. Y por más que yo tenía voluntad en el asunto dado, porque quería hacerlo, no lo hice, porque entendí que Dios me dijo que no. Luego con el tiempo entendí por qué. Entendí que por qué exactamente eso no era su voluntad ni lo iba a glorificar. Culminamos, hermanos, de la misma forma que como empezamos. Es necesario en el cristianismo tres cosas y una como consecuencia de ellas. Si yo descuido la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios, no tengo una relación de intimidad con Dios. El estudio de la palabra de Dios es vital porque me ayuda a conocer acerca del Dios con el que me tengo que relacionar. Pero si yo simplemente me quedo en el estudio, no lo conozco a Dios, conozco acerca de Él. Es como, por ejemplo, si yo digo, soy fanático de Luis Miguel, sé lo que le gusta comer, conozco todas las letras de sus discos, compré todos sus discos e incluso los reparto. Le hablo a otras personas sobre Luis Miguel. He ido a todos sus conciertos, soy presidente de su club de fans. Pero cuando yo vaya a verlo a Luis Miguel y le diga, Luis Miguel, soy fanático tuyo, tengo todos tus discos, conozco todo, te sigo siempre. Luis Miguel me va a decir, bueno, me alegro. Cuando le digo, Luis Miguel, vamos a casa a comer. No, no, no voy a ir, porque yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? No, yo no te conozco. ¿Acaso hablamos alguna vez? No. ¿Acaso pasamos tiempo juntos? No. ¿Acaso tuvimos aventuras juntos de hacer cosas juntos? Tampoco. Entonces no nos conocemos, no tenemos relación. Esta persona conocía todo acerca de Luis Miguel, pero no conocía a Luis Miguel.
De la misma manera, si me quedo solo con el estudio, no tengo relación con Dios. Ahora, si al estudio le sumo oración, ¿tengo relación con Dios? Tampoco, porque en una relación hay un diálogo y con la oración es un monólogo. Yo hablo con Dios. Es de mi lado para el suyo. Yo soy la persona que habla, Él es la persona que escucha. Si me quedo solamente con esas dos cosas, no hay relación, hay monólogo, no hay diálogo. Entonces está faltando una tercera pata vital, importante, de la cual no se habla, de la cual no se predica, de la cual no se escribe, la cual el enemigo ha velado y ha sustituido metiendo su levadura maligna, y la cual por supuesto menos que menos se practica. La meditación bíblica lo que permite es que el monólogo se convierta en diálogo y así la relación empiece. Mientras más oro, medito y estudio, mayor intimidad alcanzo en esa relación. Más amigo soy de Jesús, más lo conozco, más me gusta estar en su presencia. Y de esa manera, por la contemplación, Él me transforma de gloria en gloria. Mi carácter cambia, mis gustos cambian y todo es natural. La justificación es por la fe, la santificación es por la fe, la obediencia es por la fe. Entonces, empecemos a practicar la meditación bíblica si queremos adquirir mayor intimidad en nuestra relación con Jesús y dejar de ser simplemente vecinos, conocidos o hasta desconocidos totalmente. Bendiciones.